Este video se ha realizado para establecer la forma en cómo se realizan los casos prácticos de poder establecer los cómputos de detención provisional, los cómputos de pena total, medias penas y 2/3 partes de la pena. Entonces, lo importante para iniciar este proceso de enseñanza de los cómputos de pena es necesario que tengamos a la mano en este momento un lápiz, borrador, calculadora, calendario y una hoja de papel o un cuaderno donde nosotros vamos a ir desarrollando estos cómputos, estos ejercicios. Como manifesté en la conferencia, no vamos a detener a estar explicando las reglas, a estar explicando las técnicas para poder sacar estos casos, sino que vamos a entrar de un solo a la solución de los casos. En la guía que se presentó para el desarrollo de esta semana, se presentaron 4 casos que ustedes debían de haber practicado en resolverlos. De esos 4 ejercicios, nosotros vamos a resolver el caso número 1 y el caso número 4. El caso número 1 se establece que Julieta Capuleto fue condenada como cómplice necesario en homicidio simple del 128 del Código Penal a 13 años y 4 meses de prisión. El 10 de marzo del 2020, habiendo sido detenida en flagrancia desde el 12 de diciembre del 2019. En estos casos, cuando una persona llega a nuestra oficina, nos dice, mire, yo quiero saber cuándo va a salir Juan Pérez de su condena, si esta persona fue detenida en X fecha, nosotros debemos de tener elementos esenciales que debemos preguntarle a las personas que llegan. No obstante de ello, además, podemos cerciorarnos de esa información que nos han dado mediante las diligencias correspondientes que nosotros debemos hacer al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para solicitar estos datos y poder tener nosotros la certeza. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos importa que nos dé el juez de vigilancia penitenciaria? Nosotros podemos ir a ver el expediente en físico, es precisamente cuál es la pena total impuesta al condenado. En este caso son 13 años y 4 meses de prisión. Establecer cuándo se impuso esa pena, que en el presente caso es el 10 de marzo del 2020, y en el caso de que haya una detención provisional, una detención en flagrancia, una detención por orden judicial, ya que se encontraba en rebelde esta persona y no se había presentado el proceso, nosotros debemos establecer la fecha de la detención efectiva, y que en este caso estamos hablando de una detención en flagrancia, el cual lo podemos ver en esta parte donde nos dice que hubo una detención en flagrancia. Entonces, frente a este punto, nosotros, después de haber identificado los 3 elementos principales, pasamos a realizar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Identificar esos 3 pasos, los cuales los vamos a anotar en la parte superior de la hoja que nosotros tenemos. Ponemos el caso y luego sacamos los 3 elementos. 1, la pena total, que es 13 años y 4 meses de prisión. En ese caso, sacamos el segundo elemento, que es el periodo de la detención provisional o la detención efectiva, que en este caso nosotros solo tenemos la fecha en que inicia, fue el 12 de diciembre del 2019. ¿Cómo podemos saber cuándo fue que finalizó esta detención o esa figura? Finaliza el momento que se da el fallo definitivo de la sentencia, que fue el 10 de marzo del 2020. Entonces, esta fecha nosotros las anotamos en la parte superior de la página donde estamos trabajando, donde nosotros podemos identificarla, porque estos 3 datos importantes los vamos a estar recordando.
en cada ocasión, para poder realizar los siguientes cómputos que vamos a realizar. El punto número 2 o el paso número 2 a resolver es determinar el periodo de la detención provisional. Cuando nosotros determinamos el periodo de la detención provisional, ok, entonces identificamos los datos que habíamos dicho. En este caso, la detención provisional fue el 12 de diciembre del 2019. ¿Qué debemos hacer primero acá? Verificar si se ha cumplido un año. Según las reglas que nosotros sabemos, es del 12 de diciembre del 2019 para que haya un año. Ese año lo cumple el 11 de diciembre del 2020. Pero nosotros observamos en este punto que la sentencia fue el 10 de marzo. Entonces la detención provisional no llega hasta esa fecha, es decir, se queda en marzo del 2020. Y nosotros estábamos estableciendo que si existía un año posible, iba a llegar al 11 de diciembre del 2020. Situación que no llega, por tanto, en este caso no es relevante dicha situación. Entonces, el tiempo que estuvo en detención provisional fueron solamente días. Empezamos a contar los días y lo hacemos de la siguiente manera. Esa persona fue detenida, Julieta Capuleto fue detenida el 12 de diciembre del 2019 y nosotros sabemos que diciembre tiene 31 días. Entonces empezamos a contar desde el 12 hasta el 31 de la siguiente manera para que se nos haga más fácil. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y decimos que diciembre tiene 31 días. Entonces contamos cuántos días estuvo y fueron 5, 10, 15, 20 días. Entonces pasamos al siguiente mes que estuvo en detención, que fue enero del 2020 y enero del 2020 tiene 31 días. Vemos que la detención fue hasta el 10 de marzo, entonces dentro de enero para llegar al 10 de marzo también está febrero del 2020. 2020 fue un año bisiesto, por supuesto, hagamos la división entre 4 para saber si este año es un año bisiesto. 2020 entre 4 es igual a... ¿Cuánto nos da si me van haciendo el seguimiento? Estamos hablando que es 505. 2020 entre 4 es 505. Al darnos un número entero, entonces tenemos la certeza de que este es un año bisiesto. Y al saber que es un año bisiesto, entonces febrero del 2020 tiene 29 días. Y recordamos que la fecha en que fue dada la sentencia fue el 10 de marzo. Entonces fueron 10 días que estuvo en detención. Hacemos el conteo. 0 más 1 más 9, 0. Es 10. 10 me llevo 1, 3, 6, 7, 8 y 9. Entonces el total es 90. 90 días que estuvo en detención provisional Julieta Capuleto. Entonces esta es la forma en como nosotros podemos determinar el periodo en que estuvo esta persona en detención provisional. Ahora, algo que debemos tener muy en cuenta, muy importante para determinar ya el tercer paso, que es la pena total. Y aquí vamos a hacerlo para no estar haciendo un doble esfuerzo, un doble trabajo.
nosotros cuando tengamos una persona que fue condenada directamente, cuando hubo una detención continua desde la fecha en que fue detenida esta persona, ya sea en detención en flagrancia, por detención provisional o por orden del juez. En estos casos, nosotros vamos a tomar como parámetro para el cumplimiento de la pena, porque la pena es todo el tiempo que ha estado en detención esa persona, para no estar haciendo un doble trabajo, vamos a tomar en cuenta la fecha en que se dio la detención efectiva. Pero solo vamos a tomar eso en los casos en que hay una detención continua y que esa detención no ha sido interrumpida. Caso contrario va a ser en caso de que exista una interrupción en la detención. Entonces en esos casos vamos a tomar como fecha la fecha de la sentencia o del fallo. En este caso nosotros tenemos lo que es la fecha de la detención provisional, y en el caso presente ha existido una continuidad de la detención desde el momento de su detención. Entonces vamos a tomar como parámetro para establecer la detención el periodo cuando finaliza la pena total, el 12 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Esto para evitarnos un doble trabajo de estarlo sacando con la fecha total y después estarle descontando los días que al final nos va a dar la misma fecha. Pero eso si nosotros queremos. Entonces, hacemos lo siguiente. Según las reglas que ya nosotros llevábamos, hacemos un cuadro, el cual es imaginario, el que establecer que aquí, en esta fecha que estoy señalando, van los días, aquí van los meses y aquí van los años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer ese cuadro tal y como está y vamos a establecer en cada columna el dato que nosotros hemos establecido. La primera regla que nos establece es que de la fecha de la detención efectiva, que es 12 de diciembre, vamos a establecer el tiempo según día, según mes, en que esta persona cumple el año, cada año de su condena. Entonces ahí establecemos 11 de qué, de diciembre, pero estos meses los vamos a establecer conforme al número que corresponde según calendario. ¿En qué me refiero con esto? Que enero es el mes 1, febrero es el mes 2, marzo es el mes 3, abril el mes 4, mayo 5, junio 6, julio 7, agosto 8, septiembre 9, octubre 10, noviembre 11 y diciembre 12. Hasta ahí. Donde nosotros al ver esta fecha que voy a dibujar a continuación, que voy a establecer 20 del 04 del 20, nosotros sabemos que esto es 20 de abril del 2020. Entonces, nosotros en relación a esa regla, nosotros debemos de saber entonces que diciembre es el mes número 12. Y el año en que fue detenida esta persona fue en el año 2019. Entonces nosotros ya tenemos estos parámetros de donde nosotros vamos a empezar a sumar la pena total. El periodo de la pena total es 13 años y 4 meses. ¿A dónde ponemos esos 13 años y 4 meses? Ok, los vamos a pasar a las columnas correspondientes. 4 meses y 13 años. Ok, entonces pasamos la división. Ponemos nuestra calculadora. 2019 más 13, ¿cuánto es? Esto equivale a 2032. Antes de hacer la suma de los meses, nosotros debemos hacer lo siguiente. Establecer los años bisiestos que contienen en los periodos
del 11 de diciembre de 2019 y 11 de diciembre del año 2032. ¿Cuántos años bisiestos tenemos? Desde el 2019 hasta el 2032. Entonces nosotros aquí tenemos que identificar el primer año bisiesto. 2019 entre 4 para ver si es un año bisiesto del 2019. Verificamos 2019 entre 4 es igual a 504.75. Entonces este no es un año bisiesto porque nos da un número fraccionario. Veamos si el siguiente año 2020 es un año bisiesto. 2020 entre 4 nos da 505. Entonces ya logramos identificar el primer año bisiesto. Cuando nosotros identificamos el primer año bisiesto, aquí se nos hace más factible la identificación de los siguientes años bisiestos entre el periodo del 2019 al 2032. ¿Cuáles son esos periodos entonces? Son 2020, como ya dijimos, más 4, que es la regla, es 2024, más 4 es igual a 2028 y más 4 a 2032. ¿Cuántos años entonces son los años bisiestos que nosotros identificamos en esa fecha? Son 4 años. ¿Cuáles son? 2020, 2024, 2028 y 2004. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Pasamos a restarlos. ¿A dónde pasamos a restarlo? En la columna de los días. Y los establecemos acá. Menos 4. Entonces, continuamos con la sumatoria de los días y de los meses. Entonces, 12 más 4, que estamos en esa columna, la columna de en medio, es 16. Y 11 menos 4 es igual a 7. Entonces aquí ya tenemos nosotros la respuesta, que es el 7 del 16 del 2032. Pero en este caso nosotros podemos identificar una situación que al querer identificar cuál es el mes 16 no lo podemos hacer. Para poder identificarlo nosotros tenemos entonces que restarle 12 meses del calendario, que 12 meses equivale a un año. Entonces por eso hacemos esta situación. Restamos aquí 12 meses y aquí sumamos un año, tal y como hemos señalado en la pantalla. ¿Por qué? Porque 12 meses equivale a un año, en el que restamos en los meses y sumamos en los años. Entonces, solventamos las ecuaciones que tenemos. En el caso de días ya no hay ninguna ecuación que realizar, ninguna suma, ninguna resta. Bajamos el 7. En el caso de los meses, sí, le restamos a 16, 12, nos queda 4. Y a 2032 le sumamos un año, sería 2030. Entonces identificamos, según dijimos al inicio, las reglas, el mes 4, ¿cuál es? Es el mes de abril. Entonces aquí ya tenemos resuelto cuándo va a salir la persona cumpliendo la pena total. Va a ser el 7 de abril del 2033. Y aquí es la fecha que nosotros tenemos ya claramente de la pena total. Continuamos con el paso número 4, que es determinar la media pena. Para ello vamos a traer los mismos datos iniciales de la pena total, porque a lo que le vamos a sacar la media pena. A los 13 años y 4 meses vamos a sacarle la media pena. Para algunos puede ser fácil hacerlo mentalmente y para otros tenemos que utilizar la fórmula establecida. La fórmula es
P entre 2 igual a media pena, donde P es la pena impuesta. Entonces hacemos lo siguiente, 13 años y 4 meses entre 2, donde nosotros aquí debemos establecer los años y los meses en números divisibles entre 2. Y vemos que 13 años no es divisible entre 2. Y 4 sí es divisible entre 2. Por lo tanto, traemos la regla de restar un año y sumar 12 meses, que es lo mismo equivalente. Si restamos a los años, sumamos a los meses. Si restamos a los meses, sumamos a los días. En este caso estamos restando un año a la columna de los años y por tanto se lo vamos a sumar 12, que es el equivalente a los meses. Ok, entonces ¿cómo nos queda la siguiente parte de la misma ecuación al realizar eso? Nos queda 12 años, ya que le restamos un año, y 16 meses, ya que le sumamos a los 4 meses los 12. Entonces, esto ya podemos establecer si es o no divisible. 12 entre 2 es 6 y 16 entre 2 es 8. Por tanto, ¿de cuánto nos estaría quedando entonces la media pena? 6 años y 8 meses. Al tener esto, vamos a establecer el día completo entonces en que cumple la pena. La media pena son 6 años y 8 meses. Hacemos el cuadro imaginario donde ya habíamos dicho que la fecha que cumple cada año de su detención es el 11 de diciembre, que diciembre es el mes 12 del año 2019 donde inicia. Entonces, sumamos los 8 meses y sumamos los 6 años. ¿Y cómo lo hacemos? Así, según las flechas, 8 y 6. Tal y como tenemos ahí. Entonces, pasamos esos datos para ahí y tenemos 8 meses que le vamos a sumar a los 12 meses y 6 años al 2019. Dividimos en el cuadro y hacemos las ecuaciones correspondientes. 2019 más 6 es igual a 2025. 12 más 8, antes de realizar esa ecuación, ¿qué vamos a hacer? A determinar los años bisiestos que existen desde el periodo del 2019, 11 de diciembre del 2019, y el periodo del 11 de diciembre del 2025. ¿Y cuáles son esos periodos? Nosotros ya identificamos anteriormente que el 2020 es un año bisiesto. Entonces, del 2020 más 4 2024 más 4 2028, pero nos estaríamos pasando del año que tenemos lo que es el estándar del 2025. Nos estaríamos pasando, por tanto, no podemos dividir eso. Solo estaríamos con los años del 2020 y el 2024. Son 2 días, que estos 2 días los vamos a restar acá. ¿Ok? Cuando pasamos los 2 días que restamos, continuamos con las ecuaciones correspondientes. 12 más 8, 20 meses. Y a 11 le quito 2 es igual a 9. Entonces ahí tenemos ya el resultado de la fecha en que va a cumplir la media pena. El 9 del 20 de 2025. Pero como ya hemos dicho que el mes 20 según calendario no existe porque son 12 meses, vamos a quitarle un año que es equivalente a 12 meses. Ese año pasa a sumarse como un año completo y ahí son 12 meses que se le van a restar a los 20 meses que tenemos del resultado y a 2025 se lo vamos a sumar a los años un año. Entonces bajamos la ecuación, en día ya no hacemos nada porque no tenemos si vamos a sumarle o restarle 9. Hacemos el traslado
A 20 le quitamos 12, nos queda 8. Y el mes 8 es agosto. 2025 más 1 es igual a 2026. Y aquí tenemos ya cuál es la fecha del resultado de cuándo va a salir esta persona con el cumplimiento de la media pena. Va a ser el 9 de agosto del 2026. Bien, una vez que determinamos la media pena de Julieta Capuleto, según los datos que tenemos, corresponde realizar el último paso, que es las 2/3 partes de la pena o los 2/3 de la pena total. Entonces traemos el dato que hemos anotado desde un inicio, que es la pena impuesta. La pena total es 13 años y 4 meses de prisión. ¿Cuál es la fórmula que aplicamos acá? Tenemos también que es 2 por P entre 3, donde vamos a sustituir a P por el total de los años y los meses impuestos. Y hacemos de la siguiente manera: 2 por 13 años y 4 meses, que es la pena. Realizamos la multiplicación inicial, que es 2 por 13 es igual a 26 años y 2 por 4 es igual a 8 meses. Tal y como tenemos acá. 2 por 13 es igual a 26 y 2 por 4 es igual a 8 meses. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, continuamos con nuestra ecuación. Tenemos que realizar que ese 26 años y 8 meses sea divisible entre 3. ¿Cómo vamos a hacer divisible eso entre 3? Con la misma regla. Vamos a quitar años y vamos a sumarles a meses, o vamos a quitarle a meses y vamos a sumarles a los días. Entonces 26 es divisible entre 3, no es divisible entre 3. Si quitamos un año, nos quedaría 25 años. 25 es divisible entre 3, tampoco es un año que es divisible entre 3, o perdón, es una cantidad divisible entre 3, 25 tampoco. Entonces vamos a restarle 2, que nos quedaría 24 años. 24 años divisible entre 3, ahí sí es divisible entre 3. Entonces a esos 24 le restamos, a los 26 le restamos 2 años para que nos quede 24, pero le vamos a sumar esos 2 años, es equivalente a 24 meses, que le vamos a sumar a los meses. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 24 años y 32 meses. Ahora 24 años sí es divisible entre 3, pero 32 es divisible entre 3, no es divisible entre 3. Verifiquemos entonces, si le quitamos un mes, es divisible entre 3, 31 entre 3, tampoco es una cantidad divisible entre 3. 30 es divisible entre 3, sí. Entonces le restaríamos 2 meses, que es igual a la cantidad de 60 días. Entonces estos 32 se nos vuelve en 30. Y así sí ya es divisible todas las cantidades. 24 años, 30 meses y 60 días sí es divisible entre 3. Entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? Solucionar esa ecuación. 24 entre 3, 8. 30 entre 3, 10. Y 60 entre 3 es igual a 20. Entonces ya tenemos el periodo de las 2/3 partes, que es igual a 8 años, 10 meses y 20 días. Ahora pasemos eso a establecer qué días exacto es cuando cumple las 2/3 partes de la pena. Hacemos el cuadro correspondiente, donde traemos la fecha de la detención, y el año que se cumple es 11 de diciembre, que es el mes 12 del 2019. Entonces vamos a establecer en cada columna el periodo correspondiente. ¿Qué significa eso? Los días donde corresponden, que son los días acá, los meses acá y los años acá. Entonces, al realizar esa situación, nos quedaría de esta manera: 10 meses
8 años y 20 días, que es lo que nosotros estamos trasladando según lo que tenemos, porque es 8 años, 10 meses y 20 días. Entonces, frente a esa situación, hacemos la sumatoria siguiente. 2019 más 8 es igual a 2027. Del 11 de diciembre del 2019 al 11 de diciembre del 2027, ¿cuántos años bisiestos hay? Veamos, son 2 años bisiestos, 2020 y 2024. Entonces, estos dos se los restamos a los días y lo ponemos en esa situación. Entonces continuamos con cada una de las ecuaciones. Sumamos los meses, 12 más 10 es igual a 22. Y 11 más 20 es igual a 31. 31 menos 2 es igual a 29. Entonces ya tenemos el resultado. El resultado es de la persona va a cumplir las 2/3 partes de la pena el 29 del 22 del 2027, lo cual no nos queda satisfecho porque no sabemos cuál es el mes 22. Entonces hacemos lo siguiente, le vamos a restar 12 meses y esos 12 meses pasan a sumarse en un año y nos queda el siguiente resultado. 29 a 22 le quito 12, nos queda 10, que es el mes 10, es octubre. El 29 de octubre del 2028. Ojo, aquí nos llama la atención algo, ya pasamos a un año posiblemente bisiesto. 2028 es bisiesto, sí. Entonces esta persona va a estar cumpliendo un día más. Y como no lo vamos a hacer cumplir ese día más, se lo debemos de restar. Un año más bisiesto, que es el 2028, le restamos ese día y nos va a quedar 28 de octubre del 2028, que es la fecha en que esta persona va a estar cumpliendo las 2/3 partes de la pena. Entonces, hasta aquí llegamos con el resultado del caso 1.